¿Qué tal? Bienvenidos a una emisión más de su noticiero favorito. Buenos días, Latinoamérica. En últimas noticias tenemos la contaminación química del plástico, una amenaza silenciosa. Biobase, empresa mexicana que se encarga de crear plásticos que se degradan en tan solo 240 días y no en 100 años. 20 empresas encabezan la producción de plásticos de un solo uso, los cuales casi siempre terminan por desgracia en los océanos, bosques y en casi cualquier lugar. El bambú, posible suplente de objetos plásticos cotidianos. Pues estamos de vuelta en su noticiero de confianza. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante y se ha hecho muy demandante en los últimos días, y es los polímeros. Un tipo de material utilizado ya desde hace varios años que nos ha traído ventajas y desventajas. Entre tantas cosas, los que más han traído aportaciones podrían ser los polímeros sintéticos. Sin embargo, quisiera que el experto, mi compañero Gabriel, nos dé una opinión sobre el tema. Adelante. Bueno, primero que nada, muchas gracias Samuel por esa introducción. Para poder empezar, quisiera explicarles lo que es un polímero. En términos simples, un polímero son sustancias o materiales formados por acumulación de muchas unidades similares más pequeñas, como sería la glucosa y los aminoácidos, que se unen de forma natural o sintética. Los polímeros naturales pueden incluir seda, lana, ADN, proteínas, enzimas y celulosa, mientras que los polímeros sintéticos son fabricados por científicos o ingenieros e incluyen materiales como plásticos. Además, estos poseen características muy importantes como la viscoelasticidad, elasticidad, flujo plástico y fractura. Por ejemplo, la elasticidad ayuda a que estos sean mucho más moldeables y fáciles de trabajar. Los polímeros sintéticos ya son parte de nuestra vida cotidiana, mientras que los naturales podemos encontrarlos dentro de nuestro propio cuerpo en cada momento. Los polímeros se han vuelto parte de nuestro mundo moderno y lo han marcado bastante, ya que por ejemplo en el año de los 70s fueron el material más utilizado en el mundo. Existen actualmente más de 100 tipos de plásticos, y aunque esto nos ha traído grandes ventajas, también nos ha traído grandes desventajas, ya que han afectado gravemente a nuestro ecosistema. También en las últimas noticias, la contaminación química de plástico, una amenaza silenciosa. Cada año se producen un total de 300 millones de toneladas de plástico. De ellas se estima que 8 millones acaban directamente en los mares y océanos de nuestro planeta. La inundación de plásticos de mares y océanos es uno de los principales problemas ambientales del planeta, según el informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA por sus siglas, publicado este 2019. De no tomarse medidas, existe un elevado riesgo de deterioro de los ecosistemas marinos y por consiguiente de la biodiversidad marina. El impacto físico de las basuras plásticas en la fauna es evidente. Es frecuente encontrar animales, como las tortugas, que han quedado enganchados con las redes o cuerdas, quedando estrangulados en sus extremidades y sufriendo falta de riesgo sanguíneo. Se estima que cerca de 200 diferentes tipos de especies de vida marina, como las ballenas, tortugas, delfines o focas, mueren a causa de bolsas plásticas, ya que estas las confunden con comida. El 60% de estos animales muertos se han encontrado restos de plásticos en los intestinos, lo que produjo su muerte. Como refuerzo de este noticiero, hemos realizado 2 entrevistas a 2 personas de distintas edades para saber más sobre sus opiniones de los polímeros y aportaciones que tienen sobre esto. Espero le pongan atención, ya que son muy interesantes. Y vamos con mi compañera Vanessa, que se va a encargar de hacer la primera entrevista. Bueno, el día de hoy estoy con el señor Adrián Bárcenas Vázquez para hacerle la entrevista. Comenzaremos con las primeras preguntas. Bien. ¿Qué opina acerca de la implementación de los polímeros en nuestra vida cotidiana? Bueno, los polímeros siempre han sido importantes dentro de nuestra vida cotidiana, ya que se implementan en diferentes cosas que ocupamos en nuestra vida diaria. Ok. ¿Cómo cree que afectará la implementación de dicho material en el futuro? ¿Cree que perjudique más, que nos beneficie más? Si se usan de manera
desmedidas sí pueden causar daños. De hecho, en la actualidad se ha demostrado que ha causado daños ecológicos, sobre todo en el océano. Bosques es increíble, ¿verdad? Pero cerca de aquí de la ciudad, no muy lejano, que ya salimos de un paseo y lleno de basura el lugar. O sea, es increíble como hay mucha basura en todos lados. Han contaminado o se ha dado mal uso tanto en océanos, a los polímeros, sí, desafortunadamente. Sí. Hace varios años, ¿qué otro material sustituían ustedes por los polímeros? Bueno, anteriormente se utilizaba el vidrio o el papel, ¿verdad? Eran los materiales que se ocupaban en el lugar. Ejemplos, por ejemplo, productos envasados de algunas empresas refresqueras, se utilizaba el vidrio, no se usaba el polímero. En la cuestión de supermercados no se usaban polímeros, o sea, para empacar, se utilizaba el papel, que era reciclable y dañaba menos el medio ambiente. ¿Usted cree que son necesarios los polímeros en nuestra vida cotidiana? Pues sí, tienen una base importante, sin embargo se deben de usar de una manera más medida, ¿verdad? O sea, no exceder, ¿verdad?, el uso de esos polímeros, o ser más responsable en el uso de esos polímeros. ¿Con qué otro material piensa que podríamos sustituir este material? Los plásticos, todo lo que usamos actualmente. Bueno, en la actualidad ha habido muchos avances en ese aspecto. Actualmente se fabrican productos más biodegradables. Sí, como en la empresa Biofase. Sí, en ese aspecto yo creo que ha sido un buen avance, pero se podría hacer más si pudiéramos crear otro tipo de envasados. No sé ahorita actualmente qué avances ha habido, pero vuelvo a repetir, pues se podría regresar al uso de algunos productos que se utilizaban antes, como el papel, ¿verdad? Obviamente el vidrio se sustituyó por ciertas razones, pero yo creo que manejándolo de manera correcta se podría reutilizar. De acuerdo, muchas gracias por su tiempo, le agradezco por haberme dado oportunidad de realizarle estas preguntas. Regresamos contigo, Samuel. Muy interesante, gracias. Continuamos con una noticia un poco más alarmante, y es que solo 20 empresas producen el 55% de los plásticos en el mundo. Bolsas de basura, envases de los cosméticos, botellas de agua, refresco, productos de limpieza, líquidos sanitizantes, vasos para la fiesta de anoche. Parece muy fácil desechar todos estos productos de un solo uso. En contraste, los mares, los suelos y los ecosistemas urbanos han tenido que cargar con su peso por el paso de los siglos. Hoy se sabe que solo 20 empresas en todo el mundo producen la mitad de ellos, sin importar su impacto ecológico. En su gran mayoría se fabrican desde conglomerados transnacionales, y es casi imposible señalar a alguien con la entera responsabilidad del problema. Un equipo de investigadores, sin embargo, logró identificar los 100 productores principales de polímeros en el mundo, que además realizan artículos de un solo uso. Todos aquellos tienen en común que sus productos terminan como desechos en ciudades y en los entornos naturales. El estudio se centró principalmente en polímeros vírgenes que se generan a partir de combustibles fósiles con costos realmente bajos. Estos representan cerca del 98% de la producción de plásticos en el mundo. En aproximadamente 1.200 instalaciones de producción en todo el planeta, operadas por 300 compañías diferentes. De ellas, un tercio son las que están generando el problema más grave. Si estas empresas transnacionales dejan de tener clientes que compren este tipo de productos, quizás el horizonte finalmente pueda verse virar hacia posibilidades más sustentables a largo plazo. A continuación presentamos la segunda entrevista. Vamos contigo, Luis.
Muchas gracias, Samuel, por esa pequeña introducción. Aquí estamos con el señor Luis Gerardo, que nos va a responder unas preguntas. ¿Qué opina acerca de la implementación de los polímeros en nuestra vida cotidiana? Facilitan las cosas en nuestros hogares y en la industria, sobre todo. Ok. ¿Cómo cree que afectará la implementación de dicho material en el futuro? Elevando muchísimo los niveles de contaminación, ya que son muy difíciles de degradar. Ok. Hace varios años, ¿qué otro material sustituía a los polímeros? Por ejemplo, las bolsas o eso se sustituía con bolsas de papel. Ok. Sí. ¿Realmente son necesarios los polímeros? Sí. Que no los hubieran inventado. Sí. Okay. Pensando en solucionar algunos problemas, facilitar algunas otras cosas. Por eso justamente se diseñaron, se crearon. ¿Sí? Además que se tomó de la naturaleza porque están los polímeros biológicos también. ¿Sí? Ok. ¿Con qué otro material se podrían sustituir los polímeros? Justamente papel y materiales biodegradables. Ok. Muchas gracias por su tiempo invertido. Agradezco su participación en el programa Buenos Días Latinoamérica. Muy interesante la entrevista. Ahora continuamos con más noticias. Si bien estos acontecimientos que han pasado con los polímeros sintéticos son muy impactantes, los polímeros no solo nos traen beneficios, traen grandes prejuicios que están afectando a nuestro ecosistema. Sin embargo, se han pensado en la posibilidad de utilizar bambú como posible suplente del plástico en los objetos cotidianos. El bambú es un cultivo de usos múltiples, es un buen reemplazante de plástico para muchos de los objetos y productos que se compran habitualmente, ya que el bambú tiene una sorprendente fuerza y mucha más durabilidad que con el cuidado apropiado puede ser usado una y otra vez sin tener que preocuparse por el deterioro de los materiales. La fibra de esta increíble planta son naturalmente antibacteriales, no necesitan ningún tipo de químico tóxico para desinfectarse. Es muy relevante toda esta información. No solo está la idea de cambiar los plásticos por bambú. Finalmente, hablaremos sobre una nueva empresa que nació hace ya varios años, Biofase, una empresa mexicana que produce plásticos que se degradan en 240 días en vez de en 100 años. Sí, esta empresa descubrió en la semilla del aguacate una fórmula para crear popotes que se degradan en 240 días y no en casi 100 años como los del plástico. Sus productos pueden ser enterrados en la tierra y tener un proceso de descomposición como el de cualquier otra fruta. La compañía dedicada a la fabricación de este plástico biodegradable nació cuando en el año del 2012 Scott Munguía, que aún estudiaba la carrera de Ingeniería Química en el Tecnológico de Monterrey, se dio cuenta que las semillas de aguacate tenían un elemento que podría transformarse en plástico biodegradable o bioplástico. El experimento también se probó en semillas de frutas como mango y mamey, pero ninguna contenía el elemento necesario. Un problema aquí es que la gente aún es renuente de pagar un poco más por productos que protejan al medio ambiente. Scott Munguía, tras un año de investigación en el laboratorio de su escuela, logró la receta secreta en la que se extrae una molécula de la semilla, se sintetiza para convertirse en biopolímero, se moldea y finalmente se obtiene plástico biodegradable. Yo crecí escuchando los problemas de contaminación y por eso sabía que mi negocio tenía que enfocarse en problemáticas importantes y una de esas es el plástico. Por eso estuve buscando una cierta molécula parecida a lo que ya se utiliza hasta ahorita para hacer plástico biodegradable, pero con otras fuentes. Cuenta Scott Munguía. Trataba de ir buscando en cosas que fueran desechos, algo que pudiera ser útil, y me encontré con el aguacate. En el año del 2013, Munguía ya había patentado esta tecnología y fundado la empresa. Sin embargo, quería llevar su invento más allá de las probetas y matraces, por lo que en el año de 2015 instaló su primera planta de bioplástico, única en su tipo, con sede de Morelia, Michoacán, y en la que primero solo se fabricaba bioplástico. Muy interesante toda esta información, ¿no? Pues así termina ya por el día de hoy su noticiero favorito. Buenos días, Latinoamérica. Nos vemos hasta la próxima.